Revista Punto Cero en YouTube. Educación. No pongas obstáculos. La accesibilidad es un derecho, hacerla cumplir es una obligación. Charla debate sobre diversidad funcional. Intervienen Carmen Bonet, Lucía Santos y Remedios Toboso. Organiza Asociación Vecinal Valle Inclán de Prosperidad. Buenas tardes a todas y a todos. Perdonad un poco el retraso, ha sido involuntario, pero ha sido. Y nada más que estamos encantados de poder tener hoy en la asociación este espacio en donde se hable de la diversidad funcional funcionando. Genial. Me encanta. Realmente tenemos experiencia de tener compañeras con diversidad funcional y que no te acuerdas cuando estás con ellas que hay esa diversidad funcional por ninguno de los aspectos, ni por capacidades ni por oportunidades. Pero y tenemos que agradecerle mucho que nos haya ayudado a relacionarnos de una manera normal, no ni mejor ni peor, normal. Así que os dejamos, creo que Fernando es el que va a presentar un poco todo el trabajo que se está haciendo, que los propios interesados están haciendo para que la FRAN recoja esas capacidades y esa diversidad operativamente y que nos lo cuenten y que lo compartimos con muchísimo agrado y muchísimo agradecimiento. Así que tenéis la palabra, ¿no? Gracias. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias Gloria por presentarnos esta estupenda asociación que tiene pinta de tener bastante antigüedad y haber hecho bastantes cosas. Y tiene el problema que tenemos todas las asociaciones, que la mayoría ya somos mayores y no sabemos los relevos que vamos a tener después. Bien, este acto lo presentamos como Mesa de Diversidad Funcional y Accesibilidad de la FRAN. Hace prácticamente un año, casi exacto, presentamos a la FRAN, a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, presentamos esta nueva comisión. Hasta ahora en la FRAN nunca se había hablado de estos temas. Nos ha costado mucho crear una comisión nueva y es más, todavía aunque hemos creado la comisión no nos han metido en la página web, no nos han metido en la memoria de 2022, pero bueno, ahí andamos luchando por esos temas. Pero bueno, lo importante es que hoy están aquí tres compañeras y amigas que van a hablar desde tres perspectivas diferentes sobre la diversidad funcional. Voy a dar algún dato de cada una de ellas para que sepáis algo de ellas. Bueno, Lucía Santos, que está aquí a mi derecha, hizo filología inglesa y pedagogía para la enseñanza del inglés en la UCM. Después trabajó en el Centro de Intermediación del Inserso, intermediando dispositivos telefónicos para personas sordas. Ella se define a sí misma como activista y defensora de la plena accesibilidad universal y visibilización de la inclusión y de la diversidad funcional por parte de la sociedad. Se considera una entusiasta de la ciencia ficción, eso ya nos tendrás que contar cosas, de la astronomía y de la inteligencia artificial. A mí eso personalmente me da un poco de miedo. Que considera que nos darán muchas sorpresas este siglo. Yo algunas espero no verlas. En la actualidad continúa formándose en diferentes talleres, porque hay que decir que es un artista. Aquí tenemos un artista. Aquí tenemos un artista que está trabajando en compañías de danza, Midshare Dance y Vaivén, y además en una compañía de teatro que se llama el Teatro de Urano. Bueno, Lucía, pues tienes la palabra. Vale, pues gracias. Bueno, yo
Mi ponencia es un poquito como rollo, ¿no? Pero bueno. Para prevenir, ¿no? Prevengo, sí. ¿Se me oye? Sí. Sí, vale. Vale, pues yo venía preparada un poco para hablar de un poquito de lo que era la violencia simbólica y estructural sobre las personas con diversidad funcional. Entonces, voy para allá. Se define la violencia simbólica como una relación asimétrica donde hay un dominador que ejerce violencia sistemática, indirecta e invisible en contra de los dominados. Estos no se dan cuenta porque este tipo de violencia es encubierta, está soterrada y es subyacente. Son estrategias sociales construidas que incluso otras personas oprimidas ejercen sobre las personas con diversidad funcional. Es, por tanto, una violencia que es naturalizada y está basada en prejuicios, en percepciones, ideas preconcebidas, que crea un marco legitimador que se concreta en actitudes. La violencia estructural se produce cuando hay un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas, la supervivencia, el bienestar, la identidad o la libertad, como un proceso de estratificación social. Es importante definir también lo que es el capacitismo, porque es una forma de discriminación o prejuicio social contra las personas con diversidad funcional, especialmente aquellas que necesitan de apoyos de tercera persona o apoyos técnicos y que son discriminadas precisamente por esto. La visión capacitista es que hay una norma, un estándar al que hay que adaptarse y si no eres excluido de esta sociedad. La diversidad funcional, por tanto, no se ve como una variante más de lo que es la diversidad humana, sino como un fallo genético, como un fruto de un accidente o como una enfermedad, negando su realidad, como en el caso de la etnia o la orientación sexual, por ejemplo. La violencia estructural solamente no se ejerce por las clases, no se ejerce solamente por lo que es el gobierno o las clases dominantes, sino que también incluso, y por eso me gusta volver a comentarlo, también hay clases oprimidas que pueden ejercer violencia sobre personas con diversidad funcional. Por ejemplo, podía haber ahora mismo alguna pareja que fuera interracial, ¿no? Y a pesar de que ha habido muchísima lucha para que las parejas interraciales pudieran casarse, pues podían pensar, ay, pues ¿cómo se ha casado con esta persona? Porque mira cómo está, no entendiendo que es una variante más de la diversidad humana y que hay que aceptarla, ¿no? Me gustaría hablar también de que la violencia simbólica es la clave en donde debemos incidir hasta su extinción, porque de ella emanan el capacitismo y la violencia estructural. Para comenzar con esta extinción debemos comenzar por el reconocimiento de la otredad, del otro. Las mujeres, por ejemplo, siempre han sido lo otro, pero las personas con diversidad funcional son lo otro de los otros y las otras. Por este motivo, el movimiento de personas con diversidad funcional y el movimiento de vida independiente se centran en una perspectiva de derechos humanos. Las palabras clave serían independencia, emancipación, autodeterminación y empoderamiento, especialmente de todas aquellas personas que necesitan de este tipo de apoyos, con la figura laboral del asistente personal o de apoyos técnicos. Entonces, desde aquí reivindico que se extienda más, ¿no?, lo que es la figura del asistente personal. Una estrategia para destruir la violencia simbólica es ser conscientes que el lenguaje crea realidades y conceptos. Si el lenguaje es peyorativo, las realidades que crea son negativas. Por este motivo defendemos el término diversidad funcional. Ya se acabó el término minusválido o, desde mi punto de vista, discapacitado, tullido, etcétera, etcétera. O subnormal, por ejemplo. Yo recuerdo que cuando era pequeña había veces que había que arreglar algún que otro papel, a lo mejor para pedir una ayuda, y entonces ponía nombre del subnormal.
Y me decía mi padre, bueno, rellénalo tú. Digo, yo no pongo mi nombre ahí al lado. Y mi padre, ¿pero esta chica de dónde ha salido? Pero yo no lo entiendo, que si no, no me dan la ayuda. Digo, pues yo no lo voy a poner. Digo, porque yo no soy su normal, así que yo no voy a poner el nombre. Bueno, ya sabéis, ¿no?, qué os voy a decir. Por este motivo defendemos este término de diversidad funcional, que no es una terminología negativa, que reconoce que se trata de personas que con apoyos pueden vivir su vida independiente. Esta visión fue lo que dio lugar a una nueva filosofía que dice que hay variaciones entre un mismo individuo en cuanto a que puede tener diferentes capacidades con respecto a otro individuo. Pues como, yo, por ejemplo, no sé dibujar, ¿no? Y hay otras personas que dibujan divinamente, o ella que canta, o puedes tocar un instrumento, muchas cosas. Y estas van variando, además, también a lo largo de la vida. El Foro de Vida Independiente fue creado también por Soledad Arnau, Javier Romañá, que en paz descansen, y la visión que ellos tenían es que la diversidad funcional no implica una enfermedad. Yo, de hecho, ahora mismo no estoy enferma, estoy perfectamente. No implica tampoco un retraso, con independencia del orden patológico que pueda tener, genético o traumático. En la sociedad hay que ver que hay diversidad funcional igual que hay diversidad cultural. Hay diversidad sexual y diversidad generacional. No se niega que hay personas diferentes con respecto a la norma estadística aplicada según edad y que realizan algunas funciones de manera diferente o que necesitan apoyos según la media de la población. El Movimiento de Vida Independiente, por lo tanto, considera que esta terminología peyorativa viene derivada de la visión del modelo médico, en donde la persona diferente es biológicamente imperfecta, entonces hay que rehabilitarla, según los patrones de normalidad que están impuestos en las sociedades mayormente capitalistas, porque utilizan las capacidades normales como una herramienta para crear su riqueza y maquinaria. Es decir, a nosotros no se nos daba la posibilidad de poder hacer un trabajo. Entonces, como no podían explotarnos, pues digamos que nuestras vidas no tenían ningún valor. Esto se demostró que es falso, ya que durante la Segunda Guerra Mundial, como había muchos hombres que estaban todos estaban en el frente, etcétera, etcétera, las fábricas las estaban llevando las mujeres, ¿vale?, y también personas con diversidad funcional. Y ahí pues se creyó que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, como ya de alguna manera se había demostrado que teníamos capacidad de trabajar o de crear y demás, pues que eso iba a haber un cambio, ¿no? Pero cuando ya se acabó la Segunda Guerra Mundial, todo volvió otra vez a la normalidad. Bueno, Lucía, te vamos a dar 5 minutitos más. Madre mía, vale. Porque si no... Claro. Somos tres. Es que sois Claro. tres y si no, pues se hace muy largo. Vale, de acuerdo. Bueno, pues aparte de... ¿Qué? No, es que no me habéis dicho que tenía que... 20 minutillos. Ah, no sabía. Vale. Bueno, pues entonces lo que tenemos que dejar de un lado es el modelo médico rehabilitador. Yo hago una reivindicación de que ya se acabe lo que es el trabajo simplemente en los centros especiales de empleo, porque en un principio ellos se crearon como para que tú cogieras práctica en ese trabajo, pero luego la función real era insertarnos en el mercado laboral ordinario, cosa que no está ocurriendo. Y luego sobre las ONGs, pues la visión es que son empresas privadas que acaparan todo el grueso de las ayudas, no defienden nunca los servicios públicos, están ávidos de conciertos y de subvenciones que perpetúan este monopolio en lo que es el negocio de la discapacidad. Entonces, claro, lo mejor es que todo este tipo de ayudas pues, se pudieran dar a la persona con diversidad funcional para que esta persona se pueda autogestionar y que se autodetermine y que decida qué es lo que quiere y cómo lo quiere hacer. Luego, lo que se suele hacer desde el modelo social, no ya el rehabilitador, pues es un poco como dar este tipo de ayudas, que es mejor que se les dé a la persona. Pero claro, hay muchísimas más cosas que son más importantes, que no es solamente que no pases hambre
o que me vais a perdonar, ¿no?, que tengáis el ojete limpio, ¿no? Porque, a ver, yo diría aquí que levante la mano quien quiera tener la barriguita llena y el ojete limpio nada más, pero que a lo mejor no pueda salir de su casa, no pueda ir a un cine porque no es accesible, no se pueda relacionar pues porque a lo mejor no hay intérprete de lengua de signos, etcétera, etcétera. Seguro que nadie, ¿verdad? Entonces ahí es donde entraría la importancia de lo que es la pirámide de Maslow, que es no solamente tener las necesidades básicas y fisiológicas cubiertas, sino también unas necesidades de seguridad, de pertenencia a un grupo, de necesidad de que seas estimado y que tengas un reconocimiento, y sobre todo la necesidad de autorrealización. Y bueno, pues acabo con una palabra que me gusta mucho, que es libertad, que es libertad y dignidad en la diversidad. Bueno, muchas gracias, Lucía. Nada. Ahora... Con un tonito. ¿Quién no? No, Lucía dice... Bueno, pues ahora quien nos va a hablar va a ser Mari Carmen Bonet. Bueno, Mari Carmen Bonet, algunos de nosotros la conocemos hace ya muchísimos años, somos amigos desde tiempos remotos. 50, por ejemplo. Por ahí, puede ser por ahí. Sí, es verdad. No es que seamos muy mayores, es que nos conocemos hace mucho. Bueno, Mari Carmen Bonet es licenciada en Ciencias Exactas, jubilada del mundo de la informática, donde ha trabajado muchísimos años, en concreto en IBM. Fue un caso excepcional, yo creo que no ha habido nadie que se haya atrevido a trabajar en una empresa multinacional y haya podido hacerlo con diversidad funcional. Es activista por vocación y siempre ha estado preocupada por lo público y por el bienestar de todas las personas. También hay que decir que, nunca me lo ha dicho, nunca me lo ha comentado, que también hace sus pinitos en cuestiones artísticas. Yo a veces la he visto cargada con un instrumento musical muy gordo, no sé, nunca he sabido qué era, y creo que también canta. Y al igual que Lucía y que Reme, luego diremos, pertenece a la plataforma de la diversidad funcional. Pues Mari Carmen. Pues nada. Espera, te traigo el mío. Pues nada, primero daros las gracias por estar aquí. Veréis que como hemos hecho 3 puntos de vista, en algunos momentos nos cruzaremos información, alguna cosa la podemos repetir, pero a lo mejor no la contamos igual y así además puede reforzar los conceptos que queremos compartir hoy con vosotros. Lo primero que quiero deciros es que voy a hablar sin soporte visual, así tendréis una pequeña experiencia de lo que yo vivo cada vez que hay una charla. Espero no aburriros y captar vuestra atención. De todas maneras, luego si os he aburrido me lo decís después, ¿vale? Las ideas que voy a comentar con vosotros, a ver cómo lo digo, son consecuencia de absoluta elucubración durante mucho tiempo, muy elucubradas, muy elaboradas, pero son mías. Quiero decir, yo no soy psicóloga, ni socióloga, ni ningún otro óloga que pudiera venir bien al caso, ¿vale? Entonces, si me equivoco, pues lo lamento, pero aquí yo hago mi apuesta y es la que comparto con vosotros. Hablaré en general de la discapacidad, ya veremos. Pero bueno, luego me centraré más en la ceguera porque como salta a la vista. Ay, me encanta. Pues es la que conozco de primera mano, ¿vale? Entonces, son reflexiones, pensamientos, ideas, las que os voy a ir contando, ¿vale? Primero, un concepto. Sociedad inclusiva. ¿Qué quiere decir sociedad inclusiva? ¿Qué queremos decir con lo de sociedad inclusiva? Pues una sociedad inclusiva es aquella en la que cabemos todos, donde las minorías no son aplastadas por las mayorías, no son ignoradas y el bien común prevalece sobre el bien individual. Es decir, una sociedad en la que cada persona tenga su lugar, su respeto, su dignidad, sin que haya personas de primera o de segunda clase. Otro concepto, diversidad funcional. A ver si os parece que voy a decir lo mismo que ha dicho Lucía. Las palabras crean opinión. No son en absoluto indiferentes. Por muy sinónimos que puedan parecer, significan lo mismo palabras como minusválido,
discapacitado. La primera es que lo dice con todas las letras. Minus, válido, vale menos. ¿No será la intención de quien lo dice por rutina? Lo sé. ¿No hay mala voluntad en mucha gente que la usa? Me lo creo. Pero implícitamente ese mensaje va dentro. La segunda, si decimos discapacitado, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo como característica principal y prioritaria de la persona aquello que no es lo mejor. Bueno, no me parece lo más deseable. Yo creo que es mejor decir que es muy guapo, que es muy alto, que es muy simpático o otras cosas. Si decimos persona con discapacidad ya hemos subido un nivel, por lo menos ya vemos a la persona, pero estamos otra vez incidiendo en lo mermada que pueda estar esta persona, pues porque no ve, porque no oye o por la razón que sea. Digamos que en escala descendente, pero las tres a mí me parecen claramente degradantes de la persona. Creo que devalúan a la persona al aludirla de esa manera. Entonces, en Estados Unidos, allá por los años 60 del siglo pasado, surgió esa corriente de opinión, de esa filosofía que llamamos de vida independiente, que es de la que ha hablado mucho Lucía, y de la mano de esta corriente de opinión salió la terminología diversidad funcional, que de alguna manera a nosotros es la que nos gusta, a los que estamos en esta mesa por lo menos. ¿Qué propone? Pues propone el término, es mucho más neutro. Diversidad funcional, funciona de manera diferente para referirse al colectivo de personas que tienen una característica transversal que afecta a la manera de desenvolverse, digamos que de manera importante en el total de todas sus actividades. Por ejemplo, si se trata de desplazarse, ¿qué más da andar sobre zapatos o sobre ruedas? Lo que importa es que sobre ruedas o sobre zapatos se llegue a destino. Son dos modos diferentes de andar, de funcionar para moverse. Entonces, esta diferencia es muy importante frente a una escalera, pero bastante menos importante ante una rampa. Es decir, quien no ve es ciego. Esto no pretendemos ni disimularlo, ni ocultarlo, ni paliarlo, no. Se puede ser persona coja, persona sorda, no hay ningún problema, o sí, pero quiero decir que el problema no está en no identificar esa discapacidad, pero como conjunto, para no decir sorda, coja, intelectual, imposible, ¿no? Pues hablamos de persona con diversidad funcional y con ello pretendemos abarcar toda la enorme variedad de posibilidades que existen. Con esta terminología, que es la que preferimos, muchos se va poquito a poquito asentando entre la gente. Al principio suena muy rara, pero luego yo creo que cuando se ha entendido, poco a poco se va familiarizando uno con ella y se va asumiendo. A nivel legal, a fecha de hoy, sirve persona con discapacidad. No, pero bueno, yo creo que esto con el tiempo lo conseguiremos cambiar. Otro concepto, discapacidad, y lo digo entre interrogantes. El concepto discapacidad, a mi entender, es bastante relativo. Una carencia será más o menos importante de modo inversamente proporcional a las soluciones disponibles para paliar sus consecuencias. Es decir, será o no discapacidad según sea posible o no paliarla. Y también inversamente proporcional a nuestras necesidades. Pongamos algún ejemplo. Y voy a poner ejemplos muy sencillos porque lo que quiero es transmitir el tipo de mensaje, no hacer una elaboración exhaustiva. Pongamos un ejemplo. No sé inglés. ¿Es esto una discapacidad? En principio no. Ahora bien, suponte que te encuentras en un hospital y tienes que explicarle al médico que solo sabe inglés lo que te duele y dónde te duele y qué es lo que te está pasando. Pues a lo mejor ahí sí que te encuentras un poco incapacitado para resolver esa necesidad. Bueno, sería una discapacidad subsanable porque, a fin de cuentas, el idioma lo puedes estudiar. Otro ejemplo. Soy ciega.
no puedo conducir, y en este caso sí que no es una discapacidad subsanable. Pues bien, a mis 20 años esto yo lo vivía como un drama. Hoy no, hoy casi me da igual. ¿Por qué? Pues porque tengo buen transporte público, me he adaptado y además, si se tercia, pues me puedo pagar un taxi. Vivo bastante bien. Soy ciega, no puedo saber de qué es la lata que tengo en la mano. Bueno, pues nada, cuando la abra sabré si voy a comer ensalada de judías verdes o espaguetis, porque era una lata de tomate frito. Pero bueno, si la lata viniera etiquetada en braille, ya no había problema. Son, como digo, ejemplos sencillos, pero que trato de que sean claros para explicar el mensaje. No se trata de insinuar que ser persona ciega no es para tanto. No, es muy importante. Es importante y mucho, pero lo será cada vez menos según avancen, por una parte, las soluciones prácticas, tipo, pues yo que sé, apps del móvil que te permiten leer, un cacharrito que me dice el color de la ropa, otro cacharrito que me dice si la luz está encendida o apagada, el etiquetado braille. Hay 1000 cosas que hacen que la ceguera pues, no progrese tanto. Bueno, y a ver, que es que hay hasta coches sin conductor. Yo creo que esto puede ser un lujazo para los ciegos del siglo XXII. Pues bien, todo eso, pero es importante. Pero yo hago hincapié en que, sobre todo, para mí, lo fundamental es cuando yo, por encima de otra cosa, sea persona antes que ciega, para el común de los mortales con los que me relaciono. Para que no me pase, por ejemplo, que se me rechace a priori cuando he solicitado un trabajo porque se tiene el prejuicio de que una persona ciega, ¿cómo va a poder? Y no era un trabajo de conductor de autobús, era un trabajo de informática en Telefónica España. He trabajado 32 años y medio en informática en IBM. Y nos suceda, por ejemplo, cosas como que te rechacen el alquiler de un piso, no vayas a que les quemes la casa o yo qué sé, no sé. En fin, de lo que se trata es que, a ver si lo digo, que no es una discapacidad, por ejemplo, no llegar a fin de mes, no es una discapacidad no tener una vivienda digna, y esto sí que ahí sí que os puedo asegurar que me salgo del diccionario, lo sé, pero es tal como yo lo siento y así os lo estoy intentando compartir. Yo digo cómo me siento. Primero, persona. Para mí lo más importante es que soy persona. Lo siguiente importante es que soy mujer. Lo siguiente importante es que soy madre. Luego, que soy amiga, que tengo amigos. Y quizá, a lo mejor en el puesto 5 ya pondría lo de que soy ciega. Os puedo asegurar que he ido evolucionando a lo largo de toda mi vida y cada vez la ceguera ocupa un lugar menos relevante en mi vida. Y luego, pensarlo un poco. Os aseguro que no es lo mismo ser persona ciega en África que serlo en Europa. Es decir, que el entorno pesa mucho. Y que levante la mano, además, que no lleve una mochilita, visible o no. Es decir, la ceguera se ve, luego pasan otras cosas y todo el mundo tiene algo que mirar. Redondeando lo dicho, y voy intentando ir deprisa, que luego Fernando me reñirá. Según la filosofía de vida independiente, una persona no es discapacitada y quien sí lo es la sociedad que no sabe dar respuesta a todos sus individuos. Emoción primera. Ay, pobre, si no ve, es lo peor que me podría pasar. Lo primero que quiero aclarar es que ser persona ciega es diferente a cerrar los ojos. Cuando se cierran los ojos, la primera sensación, lo primero que pasa es que no tienes práctica y lo segundo es que además sabes que los vas a poder abrir, cosa que no ocurre en ninguna de los dos casos, o sea, en ninguna de las dos cosas coincide con lo que le pasa a una persona ciega. El intento de acercamiento está bien, tiene su interés, pero siendo consciente de que no es lo mismo. Una persona con los ojos cerrados es normalmente bastante torpe, lo que cuando éramos pequeños llamábamos un pato mareado. Pero una persona ciega no tiene por qué ser un pato mareado y en absoluto es digna de lástima. La alegría, un buen sueldo, el amor, la felicidad, si nos gusta el término, no están para nada reñidos con la ceguera. Una reflexión. Ante una persona con una diversidad funcional,
no decidas por tu cuenta ni cuáles son sus sentimientos, ni cuáles son sus problemas. Acércate, pregunta, infórmate. Si te dejas llevar por tu intuición o prejuicios, es bastante probable que te equivoques. Y lo compruebo casi todos los días. Emoción 2. Las personas ciegas es que son admirables. Pues no. Las personas ciegas son personas listas, torpes, brillantes, tímidas, aburridas, encantadoras o los adjetivos que queráis poner. Lo mismo que las personas no ciegas. No hay un sexto sentido, eso sí, se potencia el uso de los demás sentidos porque nuestro cerebro, que carece de fotos visuales, porque los ojos no se las proporcionan, es decir, los ojos no ven, los ojos lo que son es unas excelentes máquinas de fotos que luego es el cerebro quien revela, es decir, el que ve. Bueno, pues nuestro cerebro también revela fotos táctiles, fotos auditivas, trabaja la memoria con mucho ahínco, en fin, nada que admirar, adaptación al medio. Otra reflexión. Las situaciones pueden abordarse desde diferentes ángulos, de diferentes maneras, etcétera, etcétera. Seguro que todos no, pero la mayor parte de los caminos llevan a Roma, o eso dice el refrán. Pensamiento primero. Pero si no ve, ¿cómo va a ser igual que yo, que veo perfectamente? Efectivamente, no somos iguales, claro que no lo somos. No es igual ver que no ver, por supuesto que no. Ni se pretende insinuar tal cosa, pero en un alarde imaginativo, si todos los objetos que fueran transparentes, ¿sería importante ver o no ver? 5 minutos más. En mi infancia, cuando la luz eléctrica se iba, la que iba a buscar la vela era yo, porque era la que llegaba antes a encontrarla. Cada persona debe desarrollarse acorde a sus posibilidades. Todos somos diferentes y esa es la auténtica riqueza. Otro pensamiento, ¿pero tendré que ayudarles? Pues yo creo que obligación, si la tienes o no, lo debes de decidir tú. Pero a mí me parece más positivo ser solidario y no pretender no tener una actitud individualista de manera que cada cual resuelva sus problemas, porque al fin y a la postre yo creo que todos necesitamos de los demás. Y por lo tanto, pues si se ayuda, pues mejor. En concreto, por ejemplo, en la calle, si las personas no nos ayudaran, las personas ciegas no podríamos ir donde vamos, sitios conocidos o no. Ahora, eso sí, también os digo una cosa. Cuando llueve, me ayudan menos. Es verdad. Pero es eso en Madrid. En Madrid. Bueno, es que mi experiencia es de Madrid principalmente. Es que en Gijón están acostumbrados. En el caso de personas ciegas, unas cuantas sugerencias. Nunca debes tocarla antes de hablarle. Tampoco debes dirigirte a la persona que la acompaña, si es el caso, sino a la persona ciega directamente. ¿Qué más? Es que ya voy. Y otra cosa también importante. De vista, fatal. Pero de tobillos, rodillas y piernas, de momento me defiendo. Por favor, escaleras, no me obliguéis a ir en ascensor, que no me encanta. Y eso lo vivo todos los días en el metro. Tampoco te compliques con las palabras. Me puedes preguntar si he visto una peli, no hay ningún problema, y yo estáis dándoos cuenta de que estoy usando la palabra ciego continuamente. La palabra invidente me parece un poco cursi, que creo que se usa como para suavizar. Ay, es que parece que ciego es más duro que invidente. Y pues la dejo para la literatura y punto. ¿Qué más? ¿Qué más os cuento? Venga, Otra reflexión. Comportarme como hay que comportarse con naturalidad, actitud receptiva y dejar que la persona con diversidad funcional sea la que explique, modifique lo necesario para que la comunicación funcione. Otro pensamiento. Todos los ciegos, si no iguales, más o menos, pues serán muy parecidos. Pues no, craso error. Hay una fuerte tendencia a considerar que si un ciego es listo, los ciegos son listos. Y si el ciego que yo conociera más bien torpes, es que siendo ciego no se puede ser más que torpe. Pues no se debe generalizar porque todos somos diferentes. Y en el colectivo de diversidad funcional incluye a todo tipo de personas.
además, un ejemplo concreto, en la ceguera, a mí lo que más me molesta, lo que más me duele es no ver la expresión de las caras de las personas. Y sin embargo hay gente que eso, pues no pasa nada. Pues, hablas con ella y te enteras de cómo está o de cómo no está. Pero yo sostengo que para eso ya hay que hablar y a veces tienes a alguien al lado a quien te hubiera gustado preguntarle qué te pasa, ¿no? Y sin embargo no sabes ni siquiera que está al lado. Entonces, vamos a ver, vamos avanzando. Un momento, porque es que me estoy saltando una cosa, porque si no, no llego. Luego hay que ser conscientes de que en la diversidad funcional nos atañe a todos, puesto que quien se rompe una pierna alguna vez o rompe las gafas o yo qué sé. Otro pensamiento, yo tengo buena disposición, pero ¿cómo me recibirán? Es otra cosa que mucha gente se plantea. Pues las relaciones humanas tienen que ser bidireccionales, tenemos que ser de ti para mí y de mí para ti, si no, probablemente no funcionen. Y en este caso, las personas con diversidad funcional tenemos la obligación, para mí ineludible, de estar abiertas, de comunicar, de estar receptivas y de practicar con los demás todo lo que les pedimos que practiquen a ellos con este colectivo. Es decir, mentalidad abierta, diálogo. Ahora, reivindicar todo aquello que como persona nos pueda corresponder. Y ya paso a la conclusión. Sin acritud, ni víctima ni afortunada. Demos a la diversidad funcional el valor lo más objetivo posible que seamos capaces en función de las circunstancias, porque todos y todas somos diferentes como personas, pero iguales como sujetos de derecho. Como sociedad debemos procurar el bienestar de cada uno de sus miembros en libertad, ¿verdad, Lucía? Libertad con dignidad, que es otro término del Foro de Vida Independiente, y mis gritos de guerra, que creo que ya lo sabéis. Por una sociedad inclusiva, no me ignores, conóceme, no me admires, quiéreme, cuento contigo, cuenta conmigo. Salud y República. Bueno, no has dicho lo de escúchame. ¿Cuál? Escúchame. Ah, bueno, pero iba en el contenido. Venga, bueno, la verdad es que toda esta terminología que ha aclarado perfectamente Mari Carmen, a mí me trae recuerdos. En los años 80 yo también soy diverso visual, pero yo tengo lo que ahora se llama baja visión, que es una forma muy delicada de decir que veo menos que un gato escayola, por la noche sobre todo. Corto de vista. Pero en los años 80 se intentaron introducir dos términos en España, uno era el de amblíope. Se hablaba de personas ciegas y amblíopes. Y yo decía, 3 ciegos, 4 antílopes. Me parecía que pasaba el reino animal directamente. Y en Italia se hablaba de hipovedenti, de hipovidentes. Y yo decía, hipovidentes, hipopótamos. Yo decía, es que nos están llevando al reino animal sin darse cuenta. Bueno, y lo último, decir que cuando yo era joven, y lógicamente veía poco, lo ha dicho Mari Carmen, a mí lo que me molestaba mucho es no captar las miradas insinuantes en las discotecas. Eso me ponía de los nervios. Bueno, pues ahora le voy a ceder ya el micrófono a Reme Toboso, es funcionaria de la Agencia para el Empleo de la Comunidad de Madrid. ¿Qué? Del Ayuntamiento. Del Ayuntamiento, perdón. Es directora de Empleo de la Confederación Nacional de Personas Sordas de España. Es directora general de la Confederación y miembro de la Asamblea de Izquierda Unida de Retiro. ¿Sí? Bueno, pues, Reme, tienes la palabra. Gracias. Y trabajadora social, por supuesto. Ahora lo digo yo, no te preocupes. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por dedicar una tarde a escucharnos, a entender un poco más sobre la diversidad funcional. Y diréis, ¿y esta mujer por qué viene aquí? ¿Qué nos va a contar? Pues yo soy una persona sorda, llevo audífonos. A raíz del COVID, en mi último reconocimiento médico, he perdido audición. Tengo un 85% de audición en el oído izquierdo y 90% en el derecho. O sea, que si estuviera en la 11, de pérdida. Ya no
tengo un 10% de restos auditivos en el oído derecho, o sea que ya podría afiliarme a la ONCE. O sea que he perdido visión. El que no quiere oír. Sí, he perdido visión, he perdido audición, he perdido pelo, pero como no todo van a ser pérdidas, he ganado peso. Bueno, aquí todas somos artistas y Carmen cada vez más está haciendo la exposición, porque llevamos un tiempo haciendo esto en las asociaciones de vecinos, y me doy cuenta de que la vid cómica también la está subiendo de tono Carmen, ¿eh? Está muy potente. Bueno, El conferenciante realmente lo está superando con creces, ¿eh? Yo voy a intentar, como decía muy bien Carmen al principio, complementar lo que ya se ha dicho, cosa difícil porque mis compañeras han hecho un encuadre magnífico. Efectivamente somos algo más de lo que nos pasa. Si yo tuviera que definirme a mí misma, pues yo soy una persona, lo primero persona, me siento más mujer después de persona, me siento más republicana incluso que sorda. O sea, me parece que somos como una pirámide de múltiples identidades. También soy madre soltera, cosa también diferente, soy hija. Y bueno, me parece que hay un universo de realidades que nos definen como seres humanos, ¿no? En mi caso sí cobra peso el ser persona sorda, porque además soy usuaria de lengua de signos. En mi familia hay otras personas sordas que también son usuarias de lengua de signos, con lo cual a nosotros el hecho de compartir una lengua y una cultura también nos hace ser partícipes de una realidad diferente, ¿no? Pero vamos, efectivamente igual que se ha pasado y se ha dado un salto de gigante, porque el lenguaje conforma el pensamiento, y hasta hace poco, hasta hace 10, 20 años, hablábamos de tortilleras y de maricones. Es impensable hoy en día utilizar estos términos por respeto y porque el lobby LGTBIQ+, queer, tiene muchísimo peso y a nadie se le ocurre, ¿verdad? Pues de la misma manera yo todavía conservo los documentos en los que mi padre cobraba del Instituto de Previsión Social y éramos subnormales, efectivamente. Hemos pasado de ser tullidos, tarados, impedidos, deficientes, minusválidos, discapacitados, o sea que en estos momentos el plantear ser personas con diversidad funcional no es una cuestión baladí, porque el lenguaje crea pensamiento. Si por delante ponemos a las personas, una de mis múltiples identidades es que soy una persona sorda. Bien, si me centro exclusivamente en el colectivo de personas sordas, hablamos de más del 5% de la población mundial. 430 millones de personas en el mundo sufren una pérdida de audición discapacitante, y de estos 430 millones, 34 son niños, 34 millones son niños. Se calcula además que en el año 2050 esta cifra superará los 700 millones. Pensad en la cantidad de personas mayores que no están codificadas como sordas, en la cantidad de personas jóvenes que están todo el día con el iPad, el iPod, sometiendo al oído a tremendo ruido. Según la Organización Internacional del Trabajo, en España hay un 35% de trabajadores que soporta grandes niveles de ruido en su trabajo sin protección, con lo cual cada vez el número de personas sordas no va a ir a menos, va a ir a más, y esto es un hecho que lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué se considera una pérdida de audición discapacitante? En el caso de los adultos, cuando hay una pérdida auditiva de más de 40 decibelios en el oído que mejor oye, y en el caso de los niños el 30%. Una conversación al uso puede oscilar entre 40 y 50 decibelios. En España más bien 50 porque es un país en el que gritamos mucho. Por suerte para los duros de oído como yo. Destacar que más de 70 millones de personas en el mundo son sordas y utilizan 300 lenguas de signos diferentes. Por tanto, el primer mito que se cae, no es una lengua de signos universal, y es la misma razón por la que no hablamos todos esperanto,
Para que todos habláramos esperanto, tendríamos que tener espacios donde nos enseñaran esperanto y además tener la Real Academia de Esperanto, y mientras eso no se produzca, pues la lengua sigue siendo fruto de la necesidad de las personas de comunicarse, y por lo tanto nada tiene que ver un sordo en Japón con un sordo en África o con un sordo en Estados Unidos, incluso compartiendo la misma lengua vehicular, como puede ser el inglés. Un sordo irlandés, un sordo canadiense, un sordo australiano utiliza una lengua de signos diferente en cada país. Si bien es cierto que dos personas sordas que se encuentran en cualquier lugar del mundo, a través del mimo, de los gestos y sobre todo de la intención comunicativa, porque no hay barrera de comunicación cuando hay intención comunicativa, cuando uno quiere que el otro le entienda, ¿no? Y al fin y al cabo hay signos internacionales, ¿no? Comer, beber, la cuenta, ¿no? Y otros muchos más obscenos que no voy a decir aquí. Si nos centramos en España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de abril del año pasado, hay 1.230.000 personas con una discapacidad auditiva en distinto tipo y grado, de las cuales el 98% utiliza la lengua oral y no llega al 3%, 27.300 personas emplean la lengua de signos. Lo que no dicen los datos del INE es del porcentaje de personas que utilizan la lengua oral, cuántas son bilingües, porque seguramente muchas de estas utilizan también la lengua de signos. Y un dato importante, el 72% de este 1.230.000 son personas mayores de 65 años. Como datos generales que nos incorporamos y que me parecen relevantes es que cada año 2.500 nuevas familias tienen un hijo o una hija sorda, y más del 95% de estas familias estos niños nacen en contextos de padres oyentes, y solo el 5% de estos padres saben lengua de signos. Esto es un tema que yo hasta ahora no había sacado con mis compañeras, pero me parece que es importante en un contexto de diversidad funcional hablar de la privación lingüística, porque independientemente de que muchos de estos niños finalmente sean candidatos al implante coclear o lleven audífonos, hay un tiempo precioso que se pierde hasta que a un niño o a una niña se le diagnostica la sordera. Y en ese tiempo hay un montón de inputs que a cualquier niño oyente que llora, por ejemplo, llega el padre y le dice leche, te ofrezco leche, o tienes frío, tienes sueño, tienes hambre. Con un niño sordo, si no hay una comunicación visual que es la lengua natural de las personas sordas, este niño va a recibir mucha menos información que un niño oyente, y por tanto lo que están diciendo los estudios es que esta privación lingüística en el futuro a estos niños les puede causar muchísimos problemas de salud mental, trastornos de convivencia, etcétera, etcétera. A título anecdótico, como curiosidad, la primera lengua de señas que se reconoce en el mundo fue en Irán en 1928. El segundo país en hacerlo, Irán, el segundo país en hacerlo fue Suecia en 1981. Fijaos el salto en el espacio y en el tiempo. La ley que reconoce las lenguas de signos española, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, es una ley que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de 2027, de 23 de octubre. 27 no hemos llegado. 2007, perdón. 2007. Ley 27/2007, que eso ha sido lo que me ha liado a mí. Y reconoce, diréis, ¿y por qué reconoce las lenguas de signos española y catalana? Pues porque aquí también ha habido una planificación y una presión lingüística por parte de Cataluña muy potente, porque es cierto que hay signos que solo se usan en Cataluña, pero de la misma manera que hay muchos signos, imaginaos las personas sordas que viven en la costa, hay muchos signos que manejan sobre peces, barcos y cuestiones que tienen que ver con la mar que nosotros en el interior seguramente no utilicemos. Y eso no quiere decir que sea una lengua nueva, sino que tienen signos propios del lugar donde están. Cuando hablamos de comunidad sorda,
estamos hablando no solamente de las personas sordas, usuarias de lengua de signos, sino también de sus familias, de los intérpretes de lengua de signos y de todas las personas que en un momento determinado forman parte de esta comunidad. Esta ley, simplemente unas pinceladas, lo que hace es regular el uso de la lengua de signos en el acceso a los bienes y servicios y habla de la educación, de la importancia que en la educación la lengua vehicular en la que los niños sordos aprenden sea la lengua de signos o que por lo menos haya apoyos en la escuela, que haya una igualdad de trato en la formación y en el empleo. Lo que sí se ha visto es que las personas sordas ocupan los eslabones más bajos en los organigramas de las empresas y tienen más dificultades que otras personas para progresar en la misma empresa. Bueno, como consigna general, en la administración pública y en cualquier contexto, lo que se pretende es que toda aquella información que aparezca de forma auditiva se pueda mostrar de forma visual. Y cuando decimos esto hablamos, por ejemplo, en el metro, en los ascensores, no siempre se piensa en las personas sordas. Y no sé si os habéis fijado, pero si uno tiene un problema en el metro, la única forma de llamar a los que están en control es auditiva. Es decir, tienes que llamar, que alguien te conteste y, por tanto, es imprescindible oír. Y lo mismo pasa en los ascensores. Más nos vale a los sordos no quedarnos encerrados, sobre todo que no quedarnos encerrados a oscuras. Bueno, el servicio de intérprete de lengua de signos no siempre se va a garantizar que las personas sordas tengan este servicio, sobre todo porque están en situaciones de bastante precariedad. De hecho, los intérpretes llevan bastantes años haciendo campaña porque están en unas condiciones muy precarias, casi siempre son contratos que saca la administración pública, que se priorizan, obviamente, atención en hospitales, en comisarías, en juzgados, pero vamos, no siempre se garantiza la presencia del intérprete y esto hace, pues como recientemente en la campaña electoral, una persona que se presentaba, un candidato que se presentaba por Vox en Murcia, en los mítines electorales se llevó a su hijo de 8 años de intérprete de lengua de signos, que parece del siglo XIX. No, 2022, elecciones autonómicas y municipales en España. Bueno, ¿cuánto me queda? 5 minutitos. Pues voy a darle caña. Sí, ahora lo comento, lo de Pilar Lima. Bueno, hay muchas cosas que no voy a poder contar. Deciros, tema de implantes. Los implantes cocleares en España, digamos que los cubre la Seguridad Social, pero luego hay un montón de gastos. Unas 22.000 personas, 4.000 de ellas niños, llevan implante coclear en España. El problema de los implantes es, por una parte, todos los gastos que se generan a posteriori, que no los cubre la Seguridad Social, y el enorme proceso de rehabilitación que conlleva, porque supone, efectivamente, al igual que pasa con la vista, tampoco oímos por los oídos, oímos por el cerebro. Y, de alguna manera, no se pone siempre toda la verdad sobre la mesa, ¿no? Requiere un proceso rehabilitador, requiere un montón de gastos que no todas las familias tienen posibilidad de acometerlos, ¿no? En el caso de los audífonos, para los menores de 16 años, los cubre la Seguridad Social en el catálogo de prótesis y órtesis, que esto se ha conseguido recientemente, independientemente de las rentas de la familia. Es decir, que Alicia Koplovic mañana, nosotros todos, a través de la Seguridad Social, le vamos a pagar unos audífonos. Y nosotros, las personas de a pie, cada audífono cuesta entre 3 y 6.000 euros y tenemos que pedir una línea de crédito porque no nos lo cubre. Y las ayudas que hay pues realmente son escasas y cuesta mucho acceder a ellas. Lo que sí compartimos todas las personas sordas, independientemente de si llevamos implantes, si somos signantes, si llevamos audífonos, lo que sí compartimos son las barreras de comunicación, que son todos estos obstáculos que dificultan la transmisión entre el emisor y el receptor. Porque aunque las personas sordas podamos estar bien adaptadas a la prótesis, como es mi caso, en un contexto de ruido perdería mucha información. Si hablan todos a la vez,
perdería mucha información. Y no hay que olvidar que cuando yo me quito los audífonos, cuando me baño, cuando duermo, soy una persona sorda profunda y, por lo tanto, esa es mi realidad, ¿no? Y que cuando yo me pongo los audífonos es algo que no es natural, no forma parte de mí, es una prótesis que yo utilizo para poder estar en un entorno oyente, porque si todos estuviéramos en Gallaudet, en Estados Unidos, que es una universidad donde todo el mundo sabe lengua de signos, yo no necesitaría mis audífonos, porque estaría en un contexto bilingüe, donde todo el mundo sabe lengua de signos. Bueno, esto de la privación lingüística pasa solo en los niños sordos. No, todo el mundo se acuerda del niño de Aveiro, este niño que estuvo 12 años en un bosque y que fue encontrado en 1800 por unos cazadores franceses. O sea, esta privación lingüística también se puede dar en un niño oyente y con las consecuencias que ya sabemos, ¿no? Un lenguaje no adquirido, problemas de comportamiento, etcétera, etcétera. Bueno, como tengo poco tiempo, algunas cosas que me parecen fundamentales. Utilizar la lengua de signos desde el primer momento, independientemente del grado de pérdida auditiva que tenga la persona sorda, porque las lenguas de signos son visuales y no auditivas y aprovechan al máximo las capacidades naturales del niño o de la niña. Ajustar también expectativas con respecto al implante coclear y a los audífonos, hablar con sordos adultos, que son los que han tenido estas realidades, ¿no? Y cambiar este concepto capacitista de que las personas sordas tenemos que integrarnos en la sociedad y, por lo tanto, tenemos que estar en rehabilitación meses y años de nuestra vida, cuando hay una lengua hermosa que nos permite expresarnos, comunicarnos y que no siempre es factible que los audífonos sean válidos para todas las personas sordas. Bueno, ¿cuánto me queda? ¿Un minuto? Hasta 2. Vale. Como decíamos antes, el lenguaje conforma el pensamiento. Las personas sordas, a la vista está, no somos mudas. El término sordomudo, porque no tenemos dañadas las cuerdas vocales. Cualquier persona sorda, incluso profunda, podría aprender a hablar, ¿de acuerdo? Lo importante es que cada uno use los recursos hasta donde pueda y hasta donde le dé de sí y no usar nunca el término sordomudo. Lo correcto es decir persona sorda, usuaria de lengua de signos, o persona sorda bilingüe, o persona sorda usuaria de audífonos, ¿no? Decir sordomudo es como decir maricón. Así de claro lo digo. Y vamos a desmontar algunos mitos. Carmen ya lo ha hecho con la ceguera. No somos mudas, sabemos leer y escribir. Efectivamente hay un porcentaje muy alto de analfabetismo funcional en personas sordas más mayores, pero esto es fruto del oralismo, fruto de no haber estado en un contexto educativo donde hubiese todos los recursos posibles, donde hubiese intérpretes, asesores sordos, donde se adaptaran las clases. Es como si a nosotros nos ponen en un cole en China, sin saber chino, pues por muy listos que seamos vamos a tener muchas dificultades, ¿no? No todas las personas sordas sabemos leer los labios. Leer los labios es una habilidad que se adquiere por necesidad, y que incluso en el mejor de los escenarios posibles, con buena luz, con buen conocimiento del idioma, que la persona vocalice bien, se entiende el 30%, otro 20% se saca por el contexto y se pierde el resto, se pierde. Y si tenéis que leerle los labios a Aznar, está perdido todo. Bueno, hay un autor, Tom Humphries, que en los años 70 habló de audismo. Hemos oído mucho hablar de sexismo, racismo, y este señor en los años 70 ya incorpora este término. Este término lo que viene a decir es que se considera que la persona oyente es el punto de referencia y es la persona válida, y muestra múltiples ejemplos de cómo este audismo se lleva a la práctica, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona sorda se sube a un avión y se sienta justo en la puerta de emergencia y le dicen que se quite, porque es una persona sorda. Hombre, tú no puedes estar ahí. Y luego, ¿sabéis a quién ponen? A una señora mayor con muletas. Tremendo.
Ni sale ella ni deja salir a nadie. ¿El qué? Que ni sale ella ni deja salir a Eso. nadie. ¿Sabíais que las personas sordas no competimos en las Paralimpiadas? Porque seríamos los putos amos. Pero tampoco competimos en las Olimpiadas normales porque no hay medios, no hay adaptaciones, ¿no? Por tanto, tenemos las Olimpiadas especiales, específicas para sordos, que se celebran cada 4 años. A mí esto me parece un ejemplo paradigmático de lo que supone la no inclusión. O sea, en vez de poner algo luminoso que indique que empieza la carrera o que te tiren a la piscina, yo qué sé. Bueno, el caso es que tenemos unas Olimpiadas específicas para sordos, que a mí esto, de verdad. Termino. Habréis oído en la polémica de Pilar Lima. Pilar Lima es la candidata de Podemos al Ayuntamiento de Valencia y en El Hormiguero, en prime time, con 2,5 millones de personas, vino un cómico que se llama, da igual cómo se llama, no lo pienso dar publicidad. Este cómico tiene un monólogo, que se llama Soy un hijo puta. Y la verdad que como cómico, cuando hace un despliegue de lo malo que es en plan cómico, resulta gracioso. Pero cuando uno se ríe de lo que le pasa a otra persona, porque yo tengo un monólogo en la red que lo podéis buscar, ventajas de ser sorda, pero soy yo riéndome de mí. No se me ocurriría hacer un monólogo sobre las dificultades que puede tener Carmen o las dificultades que puede tener Lucía, ¿no? Y lo que nunca se ha planteado jamás nadie con Echenique, nadie duda que Pablo Echenique es un tío inteligente, pero aquí confluyen varias cosas. Es de Podemos, es mujer, es lesbiana, es sorda. Vamos, la tormenta perfecta. Vergonzoso. Y han trasladado a la Fiscalía, el Real Patronato, bueno, se ha movilizado un montón de personas, se han movilizado para denunciar al Hormiguero y no sé, yo quería poneros algunas cosas visuales, pero me temo que ya no va a dar tiempo. Deciros que que esto me encanta, esto se ha hecho viral, es un símbolo para identificar cuando una mujer está sufriendo violencia de género durante la pandemia. Esto es una campaña que salió de Canadá. Si ponemos una mano de frente, a ver los ciegos, acompañadme a ver si lo estoy explicando bien. Ponemos una mano de frente con la palma hacia arriba, como si pararas a alguien. Así, vale. Ahora, el pulgar lo cierras, lo pones y vuelves a cerrar tus dedos sobre tu pulgar. Eso sería un símbolo visual que quiere decir que está sufriendo violencia de género. Esto lo hizo viral una mujer en Canadá y llamando a una amiga, comentándole una receta, y se ha hecho viral en todo el mundo. Y nada, recomendaciones de película. Esto es I Love You, que es como el signo de... vale, otra vez ponemos la mano como estaba y dejamos debajo los dedos corazón y anular. Pues esto es I love you. Hay imágenes de todos los líderes políticos, de Obama, del Papa. Esto cualquier persona sorda de cualquier parte del mundo lo entiende. Es I love you, como ¿qué pasa, colega, brother, hermano? Y bueno, me voy a quedar aquí. Ha sido un placer. Perdonad si me he alargado mucho. Gracias por vuestra atención. Bueno, pues tras estas estupendas exposiciones y perspectivas personales, que yo creo que son muy ricas y muy enriquecedoras, yo creo que vamos a abrir un turno de palabra para que todos y todas vosotras que queráis preguntar lo podáis hacer. Pregunten sin vergüenza. Qué buenas somos, como Ahí nos puede explicar igual de bien. Hay una palabra ahí. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? A ver, sí. Yo recuerdo, antes de conocerte a ti, que cuando subías en los ascensores que decían, abren puerta, cierran puerta, y decía, qué tontería. Y después de conocerte a ti, pues me daba A ti soy yo, cuenta es de Elena. eso de que digan que te abren la puerta para que puedas salir. No.
Y eso que sube las escaleras, que no sube el ascensor. En el metro no me gustan los ascensores nada. Y no hay nadie que me pregunte. Todo el mundo me lleva al ascensor. Bueno, venga, más preguntas. Anímense. Animaros. Venga, ¿qué barbaridades hemos dicho? Sí. Que alguna tontería A ver, o alguna sí. barbaridad. Bueno, Carmen, me conozco mucho. Que todavía me cuesta mucho, pero no es por lo de diversidad funcional, que esas cosas todavía nos cuesta mucho hacerlo. Y yo, pero muchas veces voy con Carmen, pues me ha tenido que decir algunas veces, eso no es así. Porque un día fui con ella a un meeting y digo, aquí traigo a Carmen. Y no, aquí no traigo a Carmen. Además, en plan. ¡Qué bueno! Aquí te voy a Que para que veáis los discapacitados que somos, que nos consideramos eso, que no somos todavía capaces de que nos entre en la cabeza como una autocrítica, ¿no? Yo os juro que nunca lo hago con mala intención, pero joder, que nos cuesta todavía un montón de trabajarse. Mira, yo le voy a contar al revés. Cuando conocí a Ricardo, ¿cuántos? 30 años hace que nos conocemos, Ricardo. ¿Cuántos? Yo creo que sí, ¿no? Y más. 30. O más. Bueno, da igual. El caso es que cuando nos veíamos me decía, qué guapa estás hoy. O sea, me estallaba la puta cabeza. Digo, ¿pero quién te lo ha dicho? Sí, pero son detalles que te dejan un poco descolocada. Bueno, alguna cosa más. Ánimo. Venga, alguna barbaridad habremos dicho, ¿no? Ay, voy a contar una anécdota, Ricardo, de la primera vez que fui a tu casa en la calle Ferrocarril, que es buenísima. Ricardo, noche cerrada, abre la puerta de su casa y se va directo al baño, porque se estaba meando. Y me deja a oscuras en una casa completamente desconocida para mí y yo, Ricardo, tocando las paredes, ¿dónde está la luz? Y me dice, ¿yo qué cojones sé si no la uso? Cuando ya encontré la luz, me fui al sofá del salón y me quedé pensando y digo, Dios, sale Ricardo y le digo, hay que ver lo que ahorráis los ciegos de luz. Y me dice, y los sordos de radio, no te jodes. Es buenísimo. Una anécdota para la primera vez la compañía Carmen a su portal, ya abrió la puerta y dijo, bueno, adiós, y digo, espera Carmen, te voy a dar la luz. Qué bueno. Carmen no sabe, bueno, una vez trae la luz. Hombre, cuando yo cumplí los 60 años, fuimos a hacer una... Bueno, fuimos mi padre... Hace mucho ya. Fuimos mis hermanas, mi primo, mi madre, mi padre ya no estaba, pero vamos, varias personas dicen, ¡ay! Hemos reservado en un hawaiano, bueno, un chalet monísimo, en un jardín, bueno. Lo pasaron ellos fatal, porque no se veía absolutamente nada. La única que comió tranquilamente fui yo. O sea, qué horror, de verdad. Qué horror. Bueno, yo quería hacer alguna reflexión mínima respecto a lo que decía Lucía, de las ONGs y todo eso. Bueno, ha dicho cosas mucho más interesantes, que conste, pero bueno. Yo creo que sí que hay que denunciar que estamos en una carencia de empoderamiento de las políticas públicas en apoyo a las personas con diversidad funcional. O sea, yo creo que eso es un elemento de nuestra construcción política, sociopolítica en el país y que está pesando bastante, porque muchas cosas fundamentales están en manos de entidades que evidentemente hacen una labor, y yo la señalaría siempre como una labor complementaria, pero que no pueden cargar, ni saben, ni pueden, ni tampoco debe ser que carguen con digamos, la responsabilidad pública de eso, puesto que no son representantes de los servicios públicos, ¿no? Por lo tanto, digo, ese primer aspecto a mí me parece preocupante como elemento de seguir denunciándolo, ahora que vienen elecciones generales, seguir poniéndolo sobre el tapete,
porque me parece realmente importante. Luego otra cosa que le decía, reclamaba yo a Carmen, aunque es verdad que lo ha dicho en otro párrafo, pero es verdad que es fundamental, al menos en el caso de las personas ciegas, supongo que en general en las personas con diversidad funcional, que te escuchen. O sea, es decir, que no adivinen lo que quieres. Eso ocurre muchísimo más de lo que pensáis, que en cualquier cosa, en cualquier situación, quieren... Bueno, de hecho, a veces te llevan en volandas a donde no quieres ir. Eso hasta puede ocurrir con algún peso pesado, como yo mismo. O sea que bueno, pero eso, lo de escuchar es algo fundamental, y eso creo que sí que hay que crear conciencia de esa empatía mínima que la sociedad debe tener, ¿no? En general. También nosotros debemos escuchar a los demás, obviamente. Debe ser una comunicación de ida y vuelta. Y lo último ya, perdón, digo, lo de la reforma del artículo 49 de la Constitución... Disminuidos por... Disminuidos... No, eso es, bueno, yo, por supuesto, estoy de acuerdo en que se suprima la palabra disminuido, pero es que es verdad que dentro de 20 años la palabra discapacitados va a sonar tan fuerte como disminuidos lo suena ahora. Seguro. Es decir, que eso es una evolución del lenguaje, y que desde luego lo de las personas con diversidad funcional será más o menos perfecto, necesitará alguna aclaración puntual en cada caso, pero desde luego al menos es algo igualitario, y eso tiene un valor mucho más permanente, entiendo. A lo mejor se consiguen otros términos que sea un hallazgo, pero en principio, hoy por hoy, es el término menos discriminatorio que conozco. Pero ¿qué ocurre? Que con el artículo 49, como ocurre en las situaciones de sistemas de dominación, como en parte hay en nuestra sociedad, pues ocurre que el artículo 49 habla de que es quitar la palabra disminuido, pero habla de mucho más. Y ese mucho más consiste en empoderar a las organizaciones del sistema de la discapacidad actual, CERMI, ONCE, etcétera, de empoderarlas para que sean ellas las que marquen la legitimidad democrática de la representación de la discapacidad. Y la legitimidad democrática de la representación solo la tiene la soberanía popular. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Sean discapacitados, sean jueces, sea quien sea. La legitimidad de la representación la tiene la soberanía popular. La tiene el Parlamento, que es quien representa a la República. Muy bien, Ricardo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, una pregunta sobre lo del kit. ¿Sobre lo de? El kit que hubo en las elecciones, ¿ha servido para algo? Lo dices lo del kit Braille. Sí. Que no sabía. Bueno, ahí intento ser muy sintética. Una persona ciega no puede leer las papeletas, por lo tanto, vota a ciegas. O vota al criterio de la persona que la ayude a seleccionar la papeleta. Esto a mucha gente le desagrada, o porque no quieren, o sea, que más que menos aspira a ser tan autónomo como sea posible. Entonces, la solución que se encontró, yo creo que es bastante floja, pero es la mejor que se ha encontrado a fecha de hoy. Tú solicitas esa carpeta, y entonces a mí me han dado un sobre, dentro hay una papeleta de cada uno de los partidos que se presentan a la autonomía y un sobre vacío. Yo cojo esos sobres de cada papeleta, llevan una etiqueta Braille, entonces yo cojo la etiqueta Braille, que elijo la que quiero, saco de ahí la papeleta, la meto en el sobre vacío y a votar. ¿El funcionario que ha preparado los sobres lo ha hecho bien? Quiero decir que es una solución, a mí me parece flojita, pero bueno, es la que se ha encontrado, porque lo que no va a haber nunca son papeletas en Braille. Yo hoy no he tirado por ahí, pero lo que quiero dejar claro es que hay cosas que no se pueden conseguir. Hay cosas que no tienen solución, o no tienen paliativo, o no tienen... Digo, en el siglo XXI, primer cuarto. A lo mejor dentro de un siglo hablaría de otra manera. Y una de ellas es esa. Yo creo que siempre vas a tener que confiar o en el funcionario que te prepara el sobre o en el policía que te acompaña. Yo en mi caso, en mi hija, que no me ofrece ninguna duda. Bueno, yo creo que el voto electrónico probablemente lo resuelva, ¿no?
Bueno, de todas maneras, es delicado. Yo creo que también es un tema de inclusión social, sinceramente. Es decir, jamás en mi vida he dudado de lo que he votado. Yo tampoco, yo tampoco. No, hombre, no has dudado de la persona que te ha dicho lo que... No, es que no me... Es que, vamos a ver, el sistema de inclusión incluye que hay que contrastar. Y hay que estar con... No se trata de confianza o desconfianza, se trata de que se puede equivocar también la persona. Sí. Entonces yo hago las comprobaciones pertinentes, pero por supuesto sé lo que voto siempre. Y quería poner el ejemplo que fue de... Si me quiere engañar, puede, obviamente, pero no creo que nadie me quiera engañar. Quería poner el ejemplo, solo el último de anteayer. Una persona preguntó por un itinerario, me dice tal, vas calle, no sé qué, giras, bastante bien explicado. Y en un momento dado me dice, bueno, y hay un problema. Y, ¿cuál? Y me dice, que la acera es estrecha. Perdón, a mí para mí es un problema la acera de la Gran Vía, que es inmensa. Una acera estrecha no me da ningún problema. Controlo perfectamente el espacio porque es pequeñito, lo tengo cerca. Depende de los fechas que Quiero decir que con su mejor voluntad me estaba avisando de lo que él había intuido como un problema y se estaba equivocando. En ese sentido es lo de insistir en pregunta. Sí, otra situación rara sucede, yo la he visto en muchas ocasiones, que una persona ciega que va con perro guía, la persona se dirige al perro guía y dice, ahora sal hacia la derecha. Sí. A quien le aguanta la mirada. Eso ya es No, pero es, tú sal, mira, hacia la derecha está la salida. Sí. Eso como chiste está bien, ¿verdad? No, es verdad. No, y que el perro guía está trabajando y todo el mundo acaricia al perro guía. Hay gente que le ha pasado eso, perros. Sí. Elisa quiere hablar. Elisa. He tenido un pensamiento que expresa en voz alta, pero... Pues compártelo, si te parece bien. Es que es una estupidez. Cuando ha dicho Carmen que no se fiaba de nadie, o sea, que se fiaba de la persona o de su hija. De su hija. Yo me he acordado, y lo he dicho en voz alta sin darme cuenta, que una vez que fui a votar con una de mis hijas y veo, entonces vi que la tía había agarrado una papeleta de falange y digo, ¿a dónde vas? Igual era muy bonita. Por eso te digo que a Nuria le digas, míralo bien, míralo bien. Lo haré. Lo haré. Muy bien. ¿Alguna palabra más? El hacer que te lean la lista es infalible porque no hay Dios que se acuerde de los nombres. Bueno, hay una opción, es el ciego que sea muy digital, que se lleve su escáner, escanee la papeleta, escanee la otra y... Gloria. Y ahí también. Sí. A ver, Gloria. Un momento. Gloria. Lo que quería expresar o compartir es que os agradezco muchísimo la intervención de la misa, o sea, de cada una, porque a mí sí me parece que tenéis un plus añadido de valor ante la vida. Sinceramente, creo que los demás, o yo, ya no quiero generalizar, pero yo por lo menos no estoy acostumbrada a lidiar con tantas dificultades, porque realmente la educación que se recibe en este país es una educación inclinada hacia los que consideran que tienen todas las capacidades. Entonces, las dificultades que tenéis para sobrevivir y que las abordáis día a día, desde el principio, a mí me parece de un valor y de una tenacidad admirable. Y os quiero dar las gracias porque cuando uno de repente se encuentra con limitaciones, pues piensa... y resulta que no es nada. Que no es nada, efectivamente. O es muy poco, aunque sean las limitaciones que te toca abordar o superar, sobre todo cuando ya van pasando los años. Pero bueno, eso nos pasa a todos, a los que tenéis, quizá a lo mejor vosotros tenéis un entrenamiento
superior para ir abordando las dificultades que llegan a todo el mundo. Pero realmente sois un ejemplo y además me parece que lo de tanta dificultad de quitarlo de disminuidos o quitarlo de tullidos o de quitarlo de lo de minusvalorados en definitiva es porque no se acaba de descubrir la capacidad y el desarrollo de supervivencia y de comunicación con los demás, porque eso es común a todos, que estáis desarrollando vosotros. Y a mí me parece que sois un ejemplo a mí me resulta un ejemplo de fortaleza. Se lo he dicho a Carmen muchas veces, me dice, no me admires, quiéreme. Pero aparte, no me admires, quiéreme. Sí. Aparte de quiéreme, yo creo que es el valorar realmente toda la riqueza que tenéis, que tiene el ser humano y que tenéis vosotros, por lo tanto, y que ignoramos. Que tú que no has conocido algún ciego malo que hay por ahí. Yo quiero darle las gracias a Lucía y a Reme porque han contado cosas que yo realmente no tenía. Sí, hay... Así que se los agradezco muchísimo. A ver, ¿hay alguna? Me parece que había alguna intervención más. Sí, No, venga, por favor, Esther. Nada, yo solo quería preguntaros si vosotros habéis debatido en algún momento o si habláis o qué os parece el término diversidad sensorial, porque yo lo he oído, bueno, lo he visto escrito curiosamente en una furgoneta, no en España, pero en el Sáhara, en los campamentos refugiados saharauis, vi la furgoneta que llevaba al colegio, a la escuela de ciegos, ponía diversidad sensorial. Yo no sé si ese término aquí se maneja o no se maneja. Yo no, la verdad que la primera vez que lo... Sí, yo lo he visto manejar, yo lo he visto manejar. Porque, vamos a ver, hay 6 tipos, diríamos, lo que antes se llamaban discapacidades, y ahora hablamos de diversidad funcional, hay 6 tipos reconocidos. Y uno de los tipos reconocidos es el sensorial. Igual sé que se ha reconocido hace poco tiempo la diversidad orgánica, que antes no figuraba en ningún lado y casi nadie sabía lo que era la diversidad orgánica. Ahora mismo se habla de diversidad física o de movilidad, diversidad cognitiva, diversidad sensorial, diversidad mental y diversidad orgánica. Y eso es completamente lícito utilizar esa terminología. Sí. Sensorial coge sentidos, ciegos, sordos... Diferencia. Sordociegos, que también los hay. Sí. Bueno, diversidad funcional es global. Es global. La diversidad funcional sería lo global. Claro. Y luego cada... Lo que pasa es que luego hay que definir, hay que acotar. Y muchas personas necesitan acotar. Por ejemplo, una persona que tenga, pues no sé, el síndrome de San Filipo, que es una enfermedad rara, pues el síndrome de San Filipo hay que encuadrarlo dentro de la diversidad orgánica, por ejemplo, como las enfermedades raras. O un Prader-Willi. Claro, exacto. ¿Quién más sabe? ¿Había alguna palabra ¿Alguna pregunta más? Es simplemente decir esto si no hay inconveniente o si tenéis algo que se va a publicar en la red, en YouTube. Si consideráis que... Hacer alguna foto para meterla en Twitter y así sacamos a la Valle Inclán y a la Fran por las redes. Sí. No, lo digo también por los comentarios si queréis que... Bueno, yo siempre soy políticamente incorrecta, pero no me importa. Que lo sepáis, ¿no? Que... No pasa nada. Perfecto. Nos parece bien. No tenemos que firmar nada, ni protección de datos, ni protección de imágenes. A mí me parece interesante comentar que hemos hecho esta sesión en diferentes momentos con diferentes personas. A veces nos ha acompañado Fátima, que viene de Orgullo Loco, de temas de salud mental, y ella también describe, ¿no? Muy interesante, cómo todavía hoy en día en psiquiatría se sigue atando a la gente sin su consentimiento, ¿no? En pleno siglo XXI. La última vez que estuvimos, que no pudo venir Carmen, vino Cristina Paredero,
que es una activista también, que precisamente el 3 de diciembre del 2022, ella fue una persona que estuvo muy encima de la campaña contra las esterilizaciones forzosas en mujeres con diversidad intelectual, y ella también, su testimonio fue muy potente, ¿no? Lo que quiero poner de manifiesto es que lo que estamos construyendo poco a poco en cada una de las asociaciones de vecinos donde vamos es generar empatía, generar escucha activa y sobre todo generar ciudadanía, ¿no? Me parece muy bonito porque es de la misma manera que nosotras también descubrimos otros espacios, pues es bonito, ¿no? Ver cómo se va abriendo un poco la mente y que nuestras experiencias sirvan de referencia, ¿no? Pero sobre todo el mérito es vuestro porque estar aquí, por escucharnos y por intentar crear un mundo más igualitario, ¿no? Así que yo también quería daros las gracias. No pongas obstáculos. La accesibilidad es un derecho, hacerla cumplir es una obligación. Punto